La risa llegó primero pulida, practicada, de esa que fluye fácilmente de las copas de champán y las gargantas exquisitas. La voz de mi padre la siguió, tan suave como siempre, extendiéndose por el salón de baile como un discurso que había dado demasiadas veces. Me quedé inmóvil en la entrada. El suelo de mármol brillaba bajo mis zapatos, el aire denso con perfume y orgullo. Un senador rió. Un banquero asintió con aprobación. El cuarteto de cuerda tocaba suavemente, ajeno a todo. Y mi padre, Ricardo Herrera, magnate inmobiliario, filántropo cívico, maestro de las apariencias, estaba bajo la araña de luces presidiendo la reunión. Una vez fue mi corte, mi familia. Al menos el ejército le paga el alquiler, repitió más fuerte ahora, sonriendo como si fuera inofensivo. Risas educadas de nuevo, de esas que ocultan la incomodidad. Él aún no me había visto, pero el general a mi lado sí. Se giró hacia la entrada, hacia el sonido de la arrogancia de mi padre, y su expresión se endureció ligeramente, pero lo suficiente. General de división Herrera, dijo en voz baja. Estamos listos. Di un paso adelante. La espada a mi lado rozó mi cadera, la ceremonial, pulida hasta brillar como un espejo. Las medallas en mi pecho atraparon la luz. 2 estrellas plateadas destellaban en mis hombreras. Y fue entonces cuando mi padre me vio. La sala quedó en un silencio tan profundo que pude oír el zumbido del aire acondicionado. Sus ojos se abrieron. La sonrisa se desvaneció de su rostro. La copa de vino en su mano se inclinó, derramando una mancha oscura en su puño. El general se giró hacia él. Esa es su hija. Mi padre no respondió. No pudo. Esa fue la noche en que todo cerró el círculo. Pero el camino hacia ese momento, hacia ese silencio, había comenzado años antes. Mucho antes de las medallas y los suelos de mármol, mucho antes de que alguien me llamara general, comenzó en una cocina en las afueras de Madrid cuando yo tenía 18 años. Y mi padre me dijo que los sueños solo eran respetables y generaban dinero. Era el tipo de hombre que medía el valor por los metros cuadrados. Su vida eran planos y balances. La casa en la que crecí tenía más habitaciones que personas, pero no suficiente calidez para llenar una sola. Primero la universidad, dijo esa mañana, sirviendo café como si estuviera cerrando un negocio. Harás prácticas en la empresa después del 2.º año. Inmobiliaria Gracia. Así es como se construye algo real. Miré el folleto de reclutamiento en mis manos. Ejército Español. Sé todo lo que puedas ser. Ya firmé los papeles, dije en voz baja. Su mano se quedó a mitad de camino. La taza traqueteó contra el platillo. ¿Firmado? Sí, señor. Alférez. La palabra señor era instinto entonces, no respeto. El río, un sonido como una puerta que se cierra de golpe. ¿Estás bromeando? No lo estaba. Su rostro cambió lentamente. La diversión dio paso a la furia, luego a la incredulidad. Luego algo más frío. Tienes una beca completa para la Universidad Complutense. ¿Estás tirando eso por qué? ¿Para lustrar botas? Para servir, dije simplemente. Él negó con la cabeza. ¿Quieres jugar a ser soldado? Bien. No esperes que te lo financie. No te lo pido. Él no volvió a hablar. Simplemente se marchó por la puerta, hacia el mundo que siempre le daba la razón. Esa fue la última mañana que desayuné en esa casa. El entrenamiento básico me despojó de todo lo que él me había dicho que importaba, el coche, la ropa, la comodidad. Dejó músculo, garra y silencio. Me enseñó que el valor no se declara en discursos, sino que se gana con sudor y noches en vela. Cuando las cartas a casa quedaron sin respuesta, dejé de escribir. El ejército se convirtió en mi familia. El deber reemplazó a la aprobación. Ascendí de rango, una orden a la vez, un despliegue a la vez, una pérdida a la vez. Pero la herida que dejó, esa necesidad de probar algo, nunca sanó del todo. Simplemente se endureció en concentración. Años más tarde, cuando el mando llegó con sus 2 estrellas, mi madre envió un breve mensaje a través de una vieja amiga. Vio tu ascenso en la televisión. No dijo mucho, solo salió de la habitación. Eso fue todo lo que escribió. Creí haberlo enterrado,
la necesidad de que él supiera, de que viera. Pero entonces llegó la invitación. Era un evento militar oficial CEO patrocinado por un fondo de veteranos y varios partidarios civiles. El anfitrión, Grupo de Desarrollo Ricardo Herrera. El nombre me hizo reír. Él no había apoyado a un soldado en su vida. No me habían invitado como parte de la familia. Estaba allí como parte del equipo de escolta para el general visitante. Cuando vi el nombre en el programa, algo dentro de mí cambió. No ira, no orgullo, solo una fría resolución. Estaría en ese salón de baile como todo lo que una vez dijo que nunca podría ser. La noche llegó vestida de cristal y oro. Las risas se derramaron por el salón antes del primer brindis. Mi padre estaba cerca del podio, estrechando la mano de un diputado de la misma manera que solía estrechar la mía antes de cerrar un trato. Lo observé desde la entrada, invisible, el sonido de su voz tirando de recuerdos que no quería conservar. Al menos el ejército le paga el alquiler. La misma cadencia, el mismo ritmo complaciente. Siempre había pensado que la vida militar era para personas sin opciones, sin darse cuenta de que elegir el servicio por encima del privilegio era la opción más difícil de todas. Cuando el general anunció mi nombre, di un paso hacia la luz, mis botas haciendo clic contra el mármol. El aire cambió. La conversación se detuvo. General de División Herrera, dijo sonriendo con orgullo. Bienvenida. Los ojos de mi padre se clavaron en mi uniforme, las cintas, la espada, las estrellas. Vi la comprensión asomarse en su rostro como el amanecer después de una larga tormenta. Miró a su alrededor como si buscara un guión que no existía. Esta vez no había aplausos donde esconderse. ¿Esa es su hija?, preguntó el general. Los labios de mi padre se entreabrieron, pero no salieron palabras. Saludé. Señor, le dije al general, no a él. Luego me giré hacia la bandera al final del salón y mantuve mi saludo un poco más de lo necesario. No para la multitud ni siquiera para el general, sino para la chica que había dejado esa casa con una mochila y una columna vertebral que no sabía que tenía. Esa noche, por primera vez, el silencio habló más fuerte que sus risas. Y entonces supe que mi venganza no era la humillación. Era la existencia visible, innegable, inquebrantable. No lo vi acercarse hasta más tarde, después de que la ceremonia terminó y la multitud comenzó a dispersarse. Estaba cerca de la entrada, con los ojos inciertos, las manos quietas. Gracias, dijo en voz baja. Estás diferente. Lo estoy, respondí. Quería decir más, pero no lo hizo. El orgullo, incluso herido, aún lo dominaba. Estaba bien. Yo ya había dicho todo lo que necesitaba sin una sola palabra. Así comenzó mi historia. No con ira, sino con silencio. No con guerra, sino con una elección. No con la aprobación de un hombre, sino con el propósito de una mujer. Y harían falta años, kilómetros y más batallas de las que él jamás entendería para llegar a ese salón de baile de nuevo. Como una hija renacida a través de la disciplina, del servicio, de la pérdida, el camino entre esa cocina y esa gala fue largo. Y comenzó en el momento en que me marché. La noche después de la gala, no pude dormir. La imagen del rostro de mi padre sin color con los ojos muy abiertos, los labios apenas moviéndose, seguía reproduciéndose como una película que no podía apagar. Pero ese momento no vino de la nada. Se construyó ladrillo a ladrillo, año tras año, a base de discusiones, silencios y el tipo de decepción que nunca se expresa en voz alta. Crecí en un barrio acomodado de Madrid, en una casa que parecía perfecta por fuera. Columnas blancas, puerta de roble, bandera en el porche. Mi padre, Ricardo Herrera, era dueño de la mitad del perfil de la ciudad. Mi madre organizaba tes benéficos. Mi hermano Eduardo era el chico de oro, capitán de todo, con una beca completa para el IE Business School. Y yo, era la callada que amaba las películas antiguas y los libros de historia. Cuando tenía 10 años, escribí un ensayo titulado «Porque quiero servir a mi país». Mi maestra lo leyó en clase. Mi padre lo tiró a la basura cuando lo llevé a casa. En esta familia no criamos sirvientes, dijo. Criamos líderes. No discutí entonces. Simplemente aprendí pronto que su definición de liderazgo no dejaba mucho espacio para el honor.
Para cuando terminé el instituto, Eduardo ya tenía una tarjeta de presentación con su nombre junto al de mi padre. En la cena de graduación, mi padre le entregó un Rolex. A mí me entregó un folleto para la Complutense. Tu billete a algo real, dijo. No uniformes y saludos. Esa noche, después de que se fueron a la cama, me senté en la cocina con la tarjeta del reclutador del ejército en mi mano. El número ya lo tenía memorizado. Cuando le dije que me había alistado, no gritó. Solo me miró como si hubiera escupido en el escudo de la familia. Te arrepentirás de esto, Gracia. Podrías estar dirigiendo oficinas a los 25. En cambio, estarás recibiendo órdenes de gente que no pudo pasar un examen de acceso real. Prefiero recibir órdenes que vender pisos, dije. Él no respondió. Solo extendió un cheque para cerrar mi fondo universitario y lo dejó en el mostrador sin firmar. Esa fue su forma de decir adiós. Mi madre lloró en la estación de autobuses, apretándome una foto nuestra en la mano. No lo dice en serio, susurró. Simplemente no entiende a las personas que sirven por razones que él no puede cuantificar. La abracé fuerte y subí a ese autobús con una mochila y la cabeza llena de ruido. Recuerdo al conductor gritando base de Rota, próxima parada, y pensando, finalmente soy libre. El entrenamiento básico en Rota me despojó de todo lo que mi padre me había dicho que necesitaba. A nadie le importaba quién era mi padre. Nadie preguntó. Mis manos se ampollaron. Me dolía la espalda. Mi orgullo se disolvió y se reconstruyó en disciplina. Hubo una mañana en la que estábamos gateando por el barro bajo alambres de púas y una chica a mi lado perdió el control en privado, llorando. La agarré de la muñeca, la empujé hacia adelante y le grité, tú puedes con esto, sin darme cuenta de que lo creía. Esa fue la primera vez que sentí un liderazgo real, no en control, sino en servicio. Por la noche escribía cartas a casa. Mi madre respondía con notas cortas, siempre con su letra suave. Tu padre está ocupado, pero se alegra de que te vaya bien. Sabía que eso era una mentira. Aún así, seguí escribiendo. La esperanza puede ser terca así. El despliegue llegó más rápido de lo que esperaba. Tenía 22 años cuando aterricé en Afganistán. El aire sabía a arena y combustible de avión. Nuestra misión era de apoyo logístico. Nada heroico, solo largas horas y un peligro silencioso. De ese que no sale en los titulares, pero llena los cementerios. Una noche un IED en la carretera convirtió nuestro convoy en un caos. Nuestro CEO cayó con metralla en la pierna, gritando órdenes que no podíamos oír. Tomé el mando sin pensar, gritando direcciones a través del humo y el ruido. Salimos apenas. Pero un hombre no lo hizo. El soldado de primera clase García, de 19 años, de Murcia. Le apliqué presión en la herida hasta que llegó el helicóptero. Murió 5 minutos después, mirando las mismas estrellas por las que mi padre medía su éxito. Después de eso, algo en mí cambió. Dejé de necesitar validación. Solo necesitaba un propósito. Pasaron los años. Los ascensos llegaron no porque los persiguiera, sino porque me negué a rendirme. Capitana, luego comandante, luego coronel. El ejército se convirtió en la familia que nunca me pidió que fuera otra persona. Los hombres y mujeres a mi lado me juzgaban por una cosa, ¿hacía mi trabajo? En casa, el nombre de Eduardo empezó a aparecer en las páginas de negocios. Malversación, susurros, demandas de construcción, un proyecto de desarrollo fallido que mi padre pagó millones por enterrar. Cuando mi madre me envió un recorte sobre su éxito, apenas los reconocí. Sonrisas, trajes, titulares sobre filantropía. Parecían orgullosos. Yo solo sentí distancia. Después de 15 años de servicio, regresé a España para entrenar en la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas. Fue entonces cuando me encontré con un viejo amigo de la familia, alguien de esas cenas de la alta sociedad que solía evitar. Sonrió demasiado ampliamente cuando me reconoció. Gracia Herrera, hace una eternidad que no te veo. Tu padre debe estar encantado. Oh, espera. Todavía estás en el ejército, ¿verdad? Reí educadamente. Todavía y prosperando. Él parpadeó sin saber si era sarcasmo. Esa noche busqué a mi padre en línea.
Allí estaba, sonriendo frente a una pancarta que decía, Constructores Patriotas apoyando a los veteranos de España. Había convertido mi servicio en una campaña de marca. Cerré el portátil y me quedé mirando la pared durante mucho tiempo. La ira no era la palabra correcta. Era más pequeña que la rabia, más grande que el dolor. Era el tipo de decepción silenciosa y constante que zumba justo debajo de los latidos de tu corazón. Al día siguiente mi CEO me llamó a su oficina. Ha sido seleccionada para un puesto de mando superior, comandante Herrera. Enhorabuena. Me deslizó la carpeta por el escritorio. La abrí. 2 estrellas plateadas. Mi primer pensamiento no fue de orgullo. Fue, él se enterará de esto. Cuando mi ascenso apareció en las noticias locales, mi madre envió otra nota. Vio el segmento. No dijo nada. Simplemente apagó la televisión. Sonreí al leerlo. Silencio de nuevo. La misma arma que siempre usó. Solo que ahora funcionaba a la inversa porque su silencio ya no dolía. Confirmaba que me había convertido en todo lo que él temía. Independiente, respetada, intocable. Así que cuando recibí la asignación para escoltar a un general visitante a una gala benéfica civil, y vi el nombre del patrocinador, Grupo de Desarrollo Ricardo Herrera, casi me eché a reír. El destino, al parecer, tenía sentido del humor. No planeaba hablar con él. Ni siquiera planeaba hacer contacto visual. Solo quería pararme allí con mi uniforme de gala, mi espada a mi lado, y dejar que la verdad existiera a la vista. Pero entonces dijo esas palabras, al menos el ejército le paga el alquiler, y todo lo que había enterrado resurgió de golpe. No fue la rabia lo que me llenó. Fue la claridad. Todos esos años de probarme a mí misma me habían llevado a un momento, entrar en ese salón de baile, no como su hija, sino como la mujer que él había intentado tan duramente no ver. No planeas la venganza cuando ya la has superado. Simplemente llegas. Y esa noche llegué. El combate no se anuncia con tambores ni discursos. Simplemente sucede un latido. Estás bromeando sobre las raciones. Al siguiente estás en el suelo con tierra en los dientes, rezando para que la radio aún funcione. Aprendí esa lección en Kandahar, verano de 2011. El calor nos oprimía como una capa extra de armadura. Llevaba 5 meses en el país, al mando de una unidad logística responsable de las rutas de suministro. Nada glamuroso pero vital. Mantuvimos la línea vital funcionando a través de kilómetros de desierto abierto. De ese donde el horizonte parece lo suficientemente cerca como para tocarlo, pero nunca se acerca. Esa mañana comenzó como cualquier otra ruta de inspección. Una breve oración susurrada por uno de los chicos que nunca admitió creer en nada. Luego, a rodar. Salimos en un convoy de 5 vehículos militares. El tipo de formación que parecía sólida desde arriba, pero se sentía frágil desde el asiento del conductor. El soldado de primera clase García se sentó delante conmigo, un joven de 19 años de Murcia, con una risa demasiado grande para el desierto. Hablaba del pastel de melocotón de su madre y de cómo planeaba sorprenderla con una visita cuando regresáramos a casa. Le dije que mantuviera ese pensamiento. A mitad de la ruta, las comunicaciones emitieron un crujido estático, luego una advertencia, posible y de delante. Nos detuvimos. Mis instintos se tensaron como un resorte. Todo estaba demasiado tranquilo. Sin viento, sin pájaros, sin sonido, solo el tic-tac del motor. Entonces el mundo se volvió blanco. La explosión levantó el segundo vehículo limpiamente de la carretera. La metralla cortó el aire, caliente y chirriante. Caí al suelo con los oídos zumbando, la visión nadando en polvo y fuego. Alguien gritó, hombre caído. Me arrastré hacia la voz. El sargento Martínez sangraba profusamente con la pierna destrozada. Le apliqué un torniquete con manos temblorosas mientras gritaba pidiendo al médico. García ya se movía demasiado rápido hacia adelante. Soldado, mantenga su posición, grité. No me oyó. Otra explosión desgarró el suelo, lanzando escombros al cielo. Cuando lo alcancé todavía respiraba, con los ojos muy abiertos y aterrorizados. Le dije que estaría bien. Intentó reír.
Supongo que me perderé ese pastel. Luego su pecho se detuvo. Lo llevé yo misma al medevac. El polvo se adhería a su uniforme, al mío, al recuerdo que aún no se ha desvanecido. El ejército te enseña a compartimentar, a apilar el dolor en cajas ordenadas para que puedas seguir adelante. Me volví buena en eso. Limpiamos el lugar, enviamos informes, terminamos la misión. Al día siguiente escribí una carta a la madre de García. Le dije que era valiente, constante y que sus últimas palabras fueron sobre el hogar. No le dije que le había prometido que todo estaría bien. No se les dicen esas cosas a las madres. Cuando regresamos a casa, el mundo se sentía más pequeño. Los civiles me preguntaban si había visto combate como si fuera algo que marcar en una lista. Yo solo decía, todos hicimos nuestra parte. Eso parecía tranquilizarlos. Pero por la noche la comodidad era lo último en mi mente. Empecé a despertarme antes del amanecer, corriendo hasta que mis piernas se adormecían. Algunas mañanas miraba la base y pensaba en esa carretera del desierto, lo rápido que la vida podía cambiar, lo fina que era la línea entre el deber y el arrepentimiento. El mando se dio cuenta. Lo llamaron disciplina. Yo lo llamé supervivencia. Los ascensos llegaron de forma silenciosa. Una responsabilidad más, un amigo menos con uniforme. Finalmente asumí el mando de un batallón de logística. El papeleo reemplazó a las patrullas, pero el peso nunca cambió. Aprendí a leer los rostros de los hombres de la misma manera que mi padre una vez leía los contratos, buscando las mentiras debajo de las sonrisas. Y aún así las cartas a casa quedaron sin respuesta. Mi madre enviaba notas breves, cumpleaños, vacaciones, siempre cuidadosa, siempre amable. Tu padre pregunta por ti, escribía. Sabía que no era cierto. El silencio se había convertido en su idioma. Pero también sabía que el silencio no podía borrar en lo que me había convertido. Para 2018, había ganado mi primera estrella. La ceremonia fue pequeña, tranquila, exactamente como la quería. Pensé en García, en Martínez, en cada nombre escrito en los rincones polvorientos de mi mente. Cuando me puse la insignia, no sentí nada parecido al orgullo. Era más pesado que eso, como sostener el trabajo inacabado de otra persona. Luego vino la llamada telefónica. Coronel Herrera, le habla el cuartel general. Ha sido seleccionada para un ascenso a general de división. 2 estrellas. Por un momento me quedé sentada mirando el escritorio. La misma chica que una vez tomó un autobús desde las afueras de Madrid con nada más que una mochila, ahora se le pedía que dirigiera un mando completo. Cuando se lo dije a mi madre, lloró. Cuando le pasó el teléfono a mi padre, él solo dijo, enhorabuena. La línea se cortó antes de que pudiera responder. Eso fue todo el cierre que obtuve. La guerra no termina cuando las balas cesan. Persiste en los pequeños espacios, cuando compras comestibles y te sobresaltas con las latas que se caen. Cuando los fuegos artificiales te ponen tenso en lugar de sonreír, cuando ves una bandera doblada y sientes cómo se te cierra la garganta. Pero esas cosas también agudizan la gratitud. Cada día que te despiertas respirando se siente prestado. Cada acto de bondad se siente ganado. A veces me sorprendía pensando en lo que García sería ahora, 30 tal vez, con hijos. Guardaba su nombre en un trozo de papel en mi cartera, no por culpa, sino para arraigarme. Porque no puedes pasar tu vida tratando de demostrar que alguien está equivocado si no recuerdas por quién estás tratando de hacer lo correcto. Años más tarde, cuando la asignación para el Gran Hotel Hamilton llegó a mi escritorio, la misma que mi padre patrocinaba, casi la ignoré, pero algo en mí quería ver si el tiempo lo había humillado. Me dije que era deber. Tal vez era curiosidad. No sabía que entrar en ese salón de baile traería todos los fantasmas, todas las lecciones, cada victoria silenciosa de vuelta a un momento brillante. El campo de batalla no era solo un lugar en Afganistán. Era la distancia entre él y yo. La guerra que nunca salió en los titulares pero que nos moldeó a ambos. Y cuando finalmente volví a encontrarme con sus ojos, me di cuenta de algo que ningún uniforme podría enseñar. A veces la venganza más poderosa es simplemente sobrevivir lo suficientemente bien como para ser visto. Volver a casa se supone que se siente como paz. No fue así. Cuando regresé a España, el mundo se sentía más pequeño,
más suave y, de alguna manera, más ruidoso. Los pasillos del supermercado a todo volumen con música pop. La gente discutía por la velocidad del wifi. En la iglesia, rezaban por bendiciones en lugar de fuerza. La trivialidad de todo me inquietaba. Había servido 20 años. 20. El número sonaba imposible. Me dolían las rodillas cuando corría, y las caras de mi unidad eran más jóvenes cada año. El ejército se había convertido en mi vida entera, y también me había convertido en una extraña para el resto del mundo. Cuando me reasignaron al Ministerio de Defensa para un entrenamiento de mando superior, pensé que tal vez volvería a encontrar mi equilibrio. Madrid era afilada, llena de energía, llena de política, una ciudad donde los uniformes todavía hacían girar cabezas. Llevaba el mío con orgullo, 2 estrellas plateadas brillando. Pero por dentro me sentía vacía, como si hubiera dejado algo inacabado a medio camino del océano. Luego una mañana, mientras revisaba los informes de logística, mi ayudante dejó una pila de carpetas de eventos en mi escritorio. Señora, dijo, está programada para asistir a la gala de honor a los veteranos la próxima semana. Representará al mando. ¿Quién es el patrocinador?, pregunté abriendo la cubierta. Él se aclaró la garganta. El Grupo de Desarrollo Herrera. Me quedé inmóvil. Repita eso. Sí, señora. Ricardo Herrera. Dice que se le reconoce por su apoyo civil a los veteranos. Me reí. No fue amargo, solo absurdo. Mi padre, que una vez dijo que los soldados eran empleados del Estado con armas, ahora era un mecenas del patriotismo. El ayudante no conocía la ironía. ¿Debo confirmar la asistencia, señora? Sí, dije finalmente. Asistiremos. Porque si la vida quería escribir ironía también, no iba a impedirlo. Esa semana, me sumergí en el trabajo. Informes, revisiones, reuniones informativas, cualquier cosa para evitar que mi mente divagara hacia el pasado. Pero cada noche, cuando colgaba mi uniforme, me encontraba mirando el espacio vacío de mi pared donde solía colgar la foto familiar. La había quitado hacía años. Mi padre estrechando la mano de Eduardo, mi madre sonriendo, y yo a un lado con un uniforme de la universidad que él ni siquiera había notado. Mi madre llamó 2 noches antes de la gala. Gracias. Hola, mamá. Tu padre no sabe que vas a asistir, ¿verdad? No debería. Querría estar preparado. ¿Para qué? ¿Para dar otro discurso sobre lo vergonzosa que es su hija? Ella suspiró. Ha cambiado, cariño. Sonreí al techo. Yo también. Ella dudó, su voz pequeña. Está orgulloso, ¿sabes? Simplemente no sabe cómo demostrarlo. Está bien, dije suavemente. Se lo mostraré yo en su lugar. El gran Hotel Hamilton se alzaba como una catedral de cristal y mármol, su vestíbulo inundado de luz cálida y perfume caro. Llegué temprano con el equipo de escolta, portapapeles en mano, revisando la logística, confirmando los planos de asientos. Volví a ser una soldado profesional, distante y legible. Aún así, cuando vi su nombre impreso en oro en el programa, Ricardo Herrera, galardonado Patriota del Año, mi pecho se apretó. A medida que los invitados comenzaron a llegar, me quedé cerca de la entrada. Era más fácil observar desde las sombras. Mi padre entró justo a tiempo con su cabello perfecto y su traje perfecto, rodeado de donantes y reporteros. Su risa era exactamente la misma, la que podía encantar una habitación y congelar a su hija. El general al que me asignaron escoltar le estrechó la mano. Señor Herrera, gracias por su apoyo. Mi padre sonrió con confianza. Es lo menos que puedo hacer. Mi hija sirve, ¿sabe? Al menos el ejército le paga el alquiler. Lo dijo casualmente como una broma que había usado antes. El grupo rió. Se me cortó el aliento, pero no me moví. El general pareció perplejo. ¿Su hija está en el servicio? Sí, dijo mi padre con orgullo, aunque ahora es más bien una burócrata, creo. Difícilmente en primera línea. Mi estómago se revolvió. Incluso al intentar alardear menospreciaba. No podía evitarlo. Entonces el general me miró y sonrió. Qué curioso que lo mencione, Ricardo.
Creo que la conocerá en un momento. Mi padre parpadeó confundido. Lo siento. El general me hizo un gesto con la cabeza. General de división Gracia Herrera, mi oficial de escolta para la presentación de esta noche. Todas las miradas se volvieron. Di un paso adelante, la postura recta, la barbilla alta. Cada gramo de compostura inculcado en mí durante décadas de servicio. La música se suavizó. La sala se quedó en silencio. La copa de mi padre se inclinó. Una mancha roja floreció en su manga. El general me tendió la mano. Bienvenida, general Herrera. Gracias, señor. Mi voz no tembló. Él nos miró, luego preguntó casi suavemente, ¿esa es su hija? Nadie respiró. Sí, dijo mi padre finalmente con la voz apenas audible. Saludé a la bandera, no a él. La ceremonia continuó, discursos y homenajes se mezclaron. Me mantuve erguida, escuchando, sonriendo cuando era necesario, fingiendo no sentir el peso de su mirada. Cuando llegó mi turno de hablar, presentando los colores y dando un breve discurso sobre el servicio, miré a la multitud. Por un momento me encontré con sus ojos. El servicio, dije, no se trata del tamaño de un sueldo o del tamaño de una casa. Se trata de presentarse cuando otros se retiran. Se trata de humildad frente al orgullo y la fuerza para actuar cuando no llega el reconocimiento. Nadie aplaudió al principio. Luego lentamente los aplausos se hicieron constantes y sinceros. Mi padre miró hacia abajo con las manos entrelazadas. Me pregunté qué estaría pensando. Quizás nada. Quizás todo. Después de la gala, me encontró en el pasillo fuera del salón de baile. Gracias. Papá. Parecía inseguro por primera vez en su vida. Estuviste increíble allí arriba. Gracias. Yo. Dudó buscando palabras. Te ves fuerte. Lo estoy. Él asintió, tragando con dificultad. No sabía que estabas, porque nunca preguntaste, dije, terminando la frase por él. Él hizo una mueca. Tienes razón. El silencio se instaló entre nosotros. De ese que solía doler, pero ahora solo se sentía definitivo. Estoy orgulloso de ti, dijo por fin. Lo miré con atención. Estate orgulloso de lo que hago, no de quien crees que soy. Abrió la boca y luego la cerró. No había nada más que decir. Me fui primero esta vez. Mientras caminaba hacia mi coche, las luces de la ciudad se reflejaban en la espada a mi lado. Brillaba débilmente como una promesa antigua cumplida. Esa noche no sentí venganza. Sentí liberación. Él me había visto. Eso fue suficiente. Y en algún lugar muy dentro me di cuenta de que el campo de batalla había terminado. Pero el ajuste de cuentas aún estaba por llegar. La gala estaba destinada a celebrar a los veteranos, pero bajo toda esa luz y lino, se sentía más como una representación de gratitud que la gratitud misma. Los candelabros goteaban cristal. Los camareros flotaban entre las mesas, equilibrando bandejas de champán. Todos sonreían, ensayados. Había estado en suficientes eventos como para conocer la coreografía de memoria, discursos, aplausos, donaciones, fotografías y el olvido educado posterior. Pero esa noche el aire contenía algo diferente. Tal vez era el eco de la broma de mi padre. Tal vez eran 20 años de silencio colgando entre nosotros como humo. Fuera lo que fuese, podía sentirlo pulsando entre la multitud. Yo estaba cerca del escenario junto al general visitante con la postura exacta, la espada a mi lado. Cada movimiento se sentía deliberado. Desde el otro lado del salón de baile, observé a mi padre moverse por la sala con la facilidad de un hombre que nunca había sabido lo que significaba ganarse su lugar en ella. Estrechó manos, contó historias, sonrió con la misma sonrisa brillante que había usado toda mi vida. La voz del presentador rompió el zumbido. Damas y caballeros, demos la bienvenida a la general de división Gracia Herrera, Ejército de España. Unos pocos aplausos educados. La mayoría no reconoció el nombre, pero mi padre sí. Se giró justo cuando el foco cambió. Caminé por el escenario, cada paso medido, el sonido de mis tacones afilado contra el mármol. Mi espada golpeó una vez contra mi pierna.
Las medallas de mi pecho atraparon la luz como un reflejo en el agua. El general saludó. Le devolví el saludo con precisión. General de División Herrera, dijo, gracias por dirigir la presentación de esta noche. La sala quedó en silencio. Incluso el arco del violinista dudó en el aire. Me giré hacia el podio, mi voz uniforme, tranquila y practicada. Esta noche honramos no solo el servicio, sino el tipo de coraje silencioso que no sale en los titulares. El tipo que se despierta antes del amanecer, cumple promesas en el polvo y el peligro, y no espera nada a cambio. Los aplausos recorrieron la sala, genuinos esta vez. El general asintió con aprobación. Miré a mi padre. Estaba sentado en una mesa cerca del frente con las manos entrelazadas, la mirada fija en mí. Por primera vez parecía pequeño. Después de la ceremonia, la banda tocó una melodía alegre y las luces se atenuaron para la cena. Encontré un rincón tranquilo cerca de la pared trasera. Las multitudes me inquietan. El general se detuvo lo suficiente para estrecharme la mano y decir, excelente trabajo, Herrera. Luego desapareció en un círculo de admiradores. Mi padre no se acercó de inmediato. Pude verlo dudando junto a la mesa de postres, fingiendo revisar su teléfono. Las viejas costumbres tardan en morir. Todavía estaba calculando, tratando de medir el momento adecuado, la frase adecuada. Cuando finalmente se acercó esperaba lo habitual, algún comentario sobre la postura o las medallas, o quizás una pulla disfrazada de orgullo, pero su voz era diferente. Gracias, dijo. Eso fue notable. Asentí. Gracias por patrocinar el evento, señor. Él se sobresaltó. Lo de señor lo dije educadamente, pero marcó un límite que él pudo sentir. No nos dijiste que habías ascendido a general, dijo. No preguntaste, respondí. Él sonrió débilmente con los ojos húmedos. Suenas igual que tu madre cuando tiene razón. Eso casi me hizo reír. Casi. Permanecimos allí en un silencio incómodo mientras la gente se mezclaba a nuestro alrededor. Los camareros recogían las copas. El aire olía ligeramente a rosas y champán. Por primera vez vi las líneas de su rostro profundas, cansadas, más viejas de lo que recordaba. Siempre fuiste más dura de lo que entendí, dijo en voz baja. Y tú siempre fuiste más orgulloso de lo que admitías. Él exhaló como si depusiera un arma que había llevado demasiado tiempo. Dije algunas cosas crueles. Sí, dije. Lo hiciste. Él miró al suelo. Quería asustarte para que evitaras el dolor. En cambio, te enseñé a vivir con él. Ahí estaba. No una disculpa, pero el comienzo de una. Papá, dije suavemente, puedes dejar de intentar reescribir el pasado. Simplemente empieza a presentarte en el presente. Él me miró a los ojos. Entonces dime cómo. Ven conmigo a la asociación de veteranos mañana. Sin cámaras, sin placas, solo café con personas que se han ganado lo que en esta sala solo se habla. Él parpadeó. Incluso querrían que estuviera allí. No necesitan que los arregles, dije, solo que escuches. Más tarde esa noche, cuando la gala comenzó a vaciarse, me quedé fuera bajo el pórtico. La ciudad estaba fría y tranquila, el tipo de noche de Madrid que zumba con el tráfico distante y la memoria. Mi padre se acercó a mi lado con el abrigo colgado del brazo. Por una vez no sintió el silencio. Simplemente nos quedamos allí. El aparcacoches trajo su coche. Se volvió hacia mí antes de subir. Tenías razón sobre el ejército, dijo. Yo no dije nada. No tenías que hacerlo. Hizo una pausa, luego añadió, me hace sentir orgulloso, gracias. Sonreí, no con amargura, no con triunfo, solo con una calma que no había sentido en años. Entonces tal vez ambos estamos finalmente aprendiendo algo. Cuando su coche desapareció por la calle, me quedé un momento más, con la mano apoyada ligeramente en la empuñadura de mi espada. La hoja siempre había simbolizado el servicio, la ceremonia, la protección. Pero esa noche se sintió como un cierre. Ya no estaba enojada. Ni siquiera estaba orgullosa. Simplemente estaba completa. Dentro un conserje comenzó a limpiar las mesas. El sonido de los vasos tintineando resonó en el pasillo.
Miré hacia atrás una vez, la misma habitación donde él se había reído de mí horas antes, y susurré a nadie en particular, ¿al menos el ejército le paga el alquiler? Entonces sonreí porque ahora esas palabras no significaban nada. Y finalmente estaba libre de la necesidad de que significaran algo en absoluto. Esa fue la noche en que la historia pasó de la venganza a la liberación. Él me vio por quien era. Yo lo vi por quien nunca había sido lo suficientemente valiente para ser. Ninguno de los dos ganó. Pero tal vez esa fue la victoria. La mañana después de la gala, me desperté antes del amanecer. Las viejas costumbres nunca mueren. Simplemente encuentran razones más silenciosas para quedarse. Preparé una taza de café solo y me paré junto a la ventana de mis aposentos, observando la tenue luz derramarse sobre el patio. La ciudad apenas despertaba, los viajeros, los autobuses, el suave zumbido de un país que sigue moviéndose incluso cuando tú estás quieto. Pensé en su rostro, la sorpresa, el temblor en su mano, el silencio después de esa pregunta, ¿esa es tu hija? Durante años había imaginado el momento en que me volvería a ver, la disculpa que seguiría, el cierre cinematográfico que toda hija sueña. Pero la vida no ofrece finales ordenados. Simplemente abre una puerta y espera a ver si la cruzas. A las 8 en punto mi teléfono zumbó. Gracias. Su voz era vacilante, débil. Por primera vez, sonó inseguro de sí mismo. Papá, ¿podemos vernos? Dudé. Cada instinto me decía que dijera que no, que dejara que el silencio se rompiera solo una vez, y luego lo sellara para siempre. Pero algo en su voz ya no era arrogancia. Era humildad, tal vez incluso arrepentimiento. Está bien, dije. El hospital de veteranos al mediodía. Si realmente quieres ver cómo es el servicio, allí lo encontrarás. Llegó justo a tiempo con un traje a medida que no encajaba con las luces fluorescentes de la cafetería del hospital. El olor a desinfectante y café aguado llenaba el aire. Los veteranos se sentaban en sillas de ruedas, intercambiando bromas más agudas que los bisturíes de la sala de operaciones. Una enfermera pasó y me asintió. General Herrera, dijo con calidez. Mi padre parpadeó sobresaltado. No estaba acostumbrado a ver a la gente saludarme con un respeto que él no había concedido. Nos sentamos uno frente al otro en una pequeña mesa de metal. Entrelacé mis manos. Entonces, ¿por qué ahora? Él miró su café intacto. Porque anoche vi algo que nunca había visto antes. Vi lo que tiré por la borda. No respondí. Dejarlo en su propio silencio se sentía bien. Se aclaró la garganta. Tenías razón en todo. Sobre el servicio, el honor. Sobre mí. Casi sonreí. Es mucho terreno por cubrir. Exhaló lentamente. Tenía miedo de perder el control. Te uniste a un mundo que no entendía. Uno en el que no podía comprar mi entrada. Me burlé de él porque estaba celoso de la parte de ti que no me necesitaba. Ahí estaba, la verdad al desnudo, simple y tardía. Asentí. Sabes, papá, solía pensar que me odiabas por irme, pero ahora creo que solo odiabas el espejo que te puse delante. Él levantó la vista. Eso es justo. Nos quedamos sentados mucho tiempo sin decir nada. A nuestro alrededor, las enfermeras se movían como ángeles silenciosos. Los veteranos reían demasiado alto y en algún lugar del pasillo, un televisor reproducía una reposición de más. Finalmente deslicé una insignia de voluntario por la mesa. ¿Quieres empezar a enmendarte? Ponte esto. Ayuda a servir café. Escucha, eso es todo lo que necesitan aquí. Él la recogió, dándole vueltas en las manos como si estuviera hecha de oro. Incluso me querrían aquí. No les importa quién fuiste, dije. Les importa lo que estés dispuesto a hacer ahora. La primera vez que sirvió café a un veterano en silla de ruedas, sus manos temblaron. Gracias, amigo, dijo el veterano, sonriendo. No está mal para un novato. Mi padre rió suavemente, una risa honesta, no la ensayada con la que había crecido. Pasamos horas caminando por esos pasillos. Se detuvo a hablar con un doble amputado que hacía bromas sobre sus prótesis, luego con una enfermera que había servido 3 misiones antes de regresar a casa para cuidar a otros.
Observé cómo los ojos de mi padre cambiaban, no por piedad, sino por un despertar. Al salir, dijo, «Tú ves a esta gente todos los días». «No a todos», respondí. «Pero veo lo que representan». Él asintió lentamente. Ojalá lo hubiera entendido antes. «No podías», dije suavemente. «Nunca tuviste que ganarte nada a la fuerza». Esa noche apareció en mi alojamiento de la base sin previo aviso. Llevaba una pequeña caja. «Antes de que digas nada», dijo, «solo ábrela». Dentro había una foto antigua, yo a los 18, de pie con mi uniforme de la universidad, sonriendo nerviosamente. Había sido rota una vez, pegada de nuevo. Detrás había una carta doblada, su letra. Levanté la vista. «Esto lo escribiste hace 10 años. Nunca lo enviaste». La desdoblé. «Gracias, si estás leyendo esto, significa que he aprendido algo». Solía pensar que el honor venía del éxito, del reconocimiento, de ser el hombre en la habitación al que todos se volvían. Tú me enseñaste que viene de defender algo más grande que uno mismo. No espero perdón, pero espero que algún día sepas que estuve orgulloso mucho antes de decirlo. La volví a doblar con cuidado. Podrías haberla enviado. Él sonrió con tristeza. No pensé que me había ganado el sello. Pasaron las semanas. Cada viernes regresaba a la asociación de veteranos con donuts y bromas malas. Los veteranos lo llamaban Ricardo. No, señor, solo Ricardo. Le encantaba eso. Cuando el periódico local hizo un pequeño reportaje sobre los programas de voluntariado, lo mostraron en una foto sirviendo café a mi lado. El pie de foto decía, «Antiguo promotor encuentra propósito sirviendo a quienes sirvieron». Me envió el recorte con una nota. Tenías razón. El servicio no se trata de quien saluda primero. Se trata de quien se queda cuando todos los demás se van. Un domingo por la tarde, llamó. «¿Podemos cenar?» Acepté. Cocinó por primera vez en su vida. Quemó el pollo, reímos hasta que tosió. Cuando la comida terminó, dijo, «Gracia, ¿alguna vez piensas en lo que harás cuando te retires?» Sonreí. Enseñar, tal vez dirigir un programa de liderazgo para chicas que quieren servir. Él asintió pensativamente. Bien. El mundo necesita más como tú. Ese silencio después, suave y cómodo, valió cada batalla que habíamos librado. Cuando lo llevé a casa esa noche, dijo algo que nunca olvidaré. «Sabes, pasé la mitad de mi vida construyendo casas. Tú pasaste la tuya construyendo personas. Resulta que las tuyas duran más». Me reí suavemente. «Eso es porque las mías pueden valerse por sí mismas». Él se rió entre dientes. «Justo». En el siguiente semáforo en rojo miró por la ventana. «Lo siento, Gracia». No respondí de inmediato, luego suavemente, «Lo sé». No fue exactamente un perdón, pero fue el tipo de paz que no exige más. Al dejarlo se volvió y dijo, «¿Recuerdas esa noche, la gala? ¿Cómo podría olvidarla?» Él sonrió. «La próxima vez que entres en una habitación así, quiero ser el primero en ponerme de pie». «Ya lo hiciste», dije. Él asintió, cerrando la puerta con una sonrisa que se sentía final, no triste, como un saludo devuelto a través del tiempo. Esa noche, mientras colgaba mi uniforme, las estrellas en mis hombros atraparon la luz de la lámpara. 2 puntos brillantes contra la tela oscura. Pensé en él sirviendo café, en la madre de García, en las personas que habían dado forma a mis batallas y a mi paz. Por primera vez en años me sentí lo suficientemente ligera como para respirar. Unos meses después, el invierno llegó temprano a España. La primera helada pintó los céspedes de plata fuera de mi ventana, y la bandera sobre la base se agitó con el frío viento de la mañana. La observé moverse pensando en el viaje que había presenciado en silencio, de la ira a la comprensión, del orgullo a la paz. Mi padre llamaba una vez a la semana ahora, a veces para hablar de la asociación de veteranos, a veces simplemente para contarme el tiempo, como si ambos estuviéramos reaprendiendo a hablarnos sin el pasado sentado entre cada palabra. Los veteranos lo amaban. Lo tomaban el pelo, lo llamaban el tipo del café, y él lo aceptaba con calma. Ya nunca mencionaba los negocios.
Había vendido la mayoría de sus propiedades discretamente, enviado donaciones anónimas a becas para veteranos y no se lo había dicho a nadie. No necesitan mi nombre, dijo una vez. Necesitan la ayuda. Una tarde fui a la asociación de veteranos sin previo aviso. Estaba allí leyendo a un grupo de veteranos mayores en la sala de recreo. Su voz se quebró una vez y uno de ellos, un amputado con una pierna protésica, le dio una palmada en el hombro. Tómate tu tiempo, Ricardo, dijo el hombre. Me di cuenta entonces de cómo la vida había invertido nuestros roles. Una vez fui yo la que buscaba su aprobación. Ahora él estaba aprendiendo a soportar el peso de la mía. Cuando me vio, sonrió. No la sonrisa pulida y lista para la cámara que recordaba, sino algo más suave, real. Hola, general, dijo suavemente. Hola, papá. Salimos juntos cuando terminó, bajo la luz de diciembre. Delgada pero amable, se metió las manos en los bolsillos del abrigo. Tenías razón, dijo. El servicio realmente cambia a las personas. Pensé que eran solo uniformes y saludos, pero es otra cosa, ¿verdad? Asentí. Es lo que queda cuando los aplausos se desvanecen. Él rió en voz baja. Siempre tuviste una forma de decir cosas que se quedan. Me encogí de hombros. El ejército enseña eficiencia. Esa Navidad, invité a mis padres a cenar a mi casa por primera vez. La mesa era modesta, del tipo donde las risas suenan más grandes de lo que deberían. Mi padre trajo un pastel que había horneado él mismo, mal, pero nos lo comimos todo de todos modos. Cuando llegó el momento de la oración, me sorprendió. Me tomó la mano. Esta vez, dijo, la haré yo. Su oración fue corta, incómoda y sincera. Por los que sirven, por los que perdonan, y por las segundas oportunidades que no siempre merecemos. Cuando levantó la vista, sus ojos brillaron. Los míos también. Más tarde esa noche, después de que todos se habían ido a la cama, me senté junto a la ventana, observando cómo empezaba a nevar. El coche de mi padre todavía estaba en la entrada, cubierto de blanco bajo la luz de la calle. Durante años había imaginado la venganza como una victoria, él pidiendo disculpas, yo erguida, el mundo equilibrado de nuevo. Pero la venganza no siempre es fuego. A veces es paz. A veces es simplemente convertirse en la persona que te prometiste ser, a pesar de lo que ellos decían que eras. Una semana después di una conferencia como invitada en la Academia General Militar. Les hablé a los cadetes sobre el liderazgo, no el tipo que manda, sino el tipo que perdura. El liderazgo, dije, no es dar órdenes a gritos o coleccionar títulos. Es responsabilizarse cuando nadie te observa. Es tener el coraje de enfrentarse a tu propio reflejo, incluso cuando lo que ves no es perfecto. Escucharon con la cabeza alta, los cuadernos abiertos. Una joven en la primera fila levantó la mano. Señora, preguntó, ¿qué hace cuando alguien no cree en usted? Sonreí. Lo superas, dije. Y cuando finalmente vuelves a encontrarte con sus ojos, asegúrate de no ver ira, sino comprensión, porque es entonces cuando realmente has ganado. Cuando regresé a mi oficina esa noche, había un pequeño sobre esperándome en mi escritorio. La letra de mi padre, dentro solo una línea, me enseñaste que el honor no se hereda. Se elige cada día. Orgulloso de ser tu padre. Finalmente. Doblé la carta, la deslicé en el cajón de mi escritorio junto a mis placas de identificación y susurré, finalmente es suficiente. Semanas después, falleció tranquilamente mientras dormía. El funeral fue pequeño, solo la familia, algunos veteranos, una bandera doblada. Cuando el capellán terminó, di un paso adelante y saludé. El viento atrapó las esquinas de la bandera, azotándola contra el aire invernal como la puntuación de una vida redimida. No lloré hasta después, cuando estaba sola. No de pena, sino de gratitud. Porque no todos tienen la oportunidad de ver cómo el orgullo se convierte en humildad, o la ira en gracia. Nosotros sí, y eso fue suficiente. Cuando regresé a casa, me paré junto a mi ventana de nuevo. La nieve cubría el césped, y el mástil de la bandera exterior se balanceaba suavemente con el viento. El mismo viento que me había seguido desde Afganistán hasta Madrid, desde la cocina donde me fui a los 18 hasta el salón de baile donde me presenté renacida. El honor, me di cuenta, no tenía nada que ver con uniformes o medallas.
Vivía en los espacios entre el orgullo y el perdón. En la elección silenciosa de seguir presentándose. El honor no se trata de medallas, aplausos o rango. Se trata de consistencia cuando nadie te mira, humildad después del orgullo, perdón después de la ira. No puedes reescribir el pasado, pero puedes vivir un futuro que lo cure. Si alguna vez has llevado el peso de palabras que nunca debieron ser pronunciadas, recuerda esto. La venganza puede sentirse satisfactoria, pero la reconciliación dura más. El orgullo construye muros. La comprensión construye puentes.